Hola a todos, bendiciones infinitas. Muchas gracias por conectarse y por estar aquí para compartir cada mañana este proceso hacia la transformación, ese proceso hacia la expansión de la conciencia, hacia una nueva vida. Gracias por conectarse con eso y gracias por tomarse en serio ustedes mismos y por tomar en serio sus propias vidas, por valorarlas. Solo cuando uno valora su vida, se interesa en mejorarla. Solo cuando uno valora su vida, se interesa en expandirla. Solo cuando uno valora su vida, se interesa realmente en explorarla. Así que gracias por eso, porque su crecimiento es el crecimiento del todo. Su expansión es la expansión del todo. Su sanación contribuye a la sanación del todo. Así que no puedo más que estar profundamente agradecido porque su propio avance es el mío. Y a propósito, pues, valga la redundancia de tantos términos, me pregunto el día de hoy, ¿cuántas personas estarán haciendo lo que realmente quieren en sus vidas? ¿Cuántas personas estarán haciendo lo que realmente quieren hacer en sus vidas? ¿O cuántas personas únicamente están haciendo lo que les toca? ¿Cuántas personas no entienden, ni siquiera lo han pensado? ¿Sabes? Porque hay mucha gente por diversas razones, ¿no? Sus condiciones de vida, sus situaciones, sus experiencias de vida, la forma en que les ha tocado todo. Hay muchas personas que ni siquiera piensan que existe un propósito diferente para ellas, o siquiera que existe un propósito. Hay muchas personas que ni siquiera saben que existe un propósito, ni piensan que existe un propósito, ni piensan que hay una razón de ser para sus vidas. Hay muchas personas que ni eso piensan. Nunca se les ha pasado por la cabeza que su vida tiene un propósito y que su tiempo tiene un propósito y que su paso por este planeta tiene un propósito y que sus mismas relaciones interpersonales tienen un propósito. Y por ende, pues se viven vidas vacías, sin propósito. Y creo que comprender que todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito, da un verdadero significado a nuestra vida. No sé si alguna vez te has preguntado cuál es tu propósito, pero yo creo que el propósito del ser humano es más que nacer, es más que comer, es más que ir al baño, es más que reproducirse, es más que trabajar como loco para tener cosas, pagar deudas y sobrevivir. Yo creo que existe un propósito más profundo en la vida que eso, aunque desde luego eso hace parte de la vida, no es el propósito de la vida. Son cosas aleatorias necesarias para la supervivencia de la materia. La supervivencia de la materia. Y cuando reflexiono en eso, y sé por experiencia que yo no soy la materia, sino que la materia es un instrumento a través del cual yo estoy aquí y me comunico con las personas. Sé que esas necesidades de la materia no son las mías, no son las mías. Sin embargo, las ejecuto porque son necesarias para estar en este plano físico, pero no son las mías. Entonces las veo simplemente como experiencias y me siento profundamente agradecido por tener esas experiencias humanas, pero nunca estoy desconectado de lo que realmente soy y eso me hace entender por qué estoy aquí. Entonces, me pregunto eso, ¿cuántas personas conocen su propósito?
tienen un propósito y están conectadas con ese propósito. ¿Cuántas personas saben por qué están aquí y lo viven día a día? ¿Sí? Porque una cosa es existir. Una cosa es existir y otra muy diferente es vivir. Son dos cosas muy diferentes. Las piedras existen. Las piedras existen, pero no pueden vivir. No viven. ¿Sí? Entonces, yo tengo claro que no soy un mineral, pero sin embargo, si no tengo un propósito de vida, si no estoy conectado con mi razón de ser, si no sé por qué estoy aquí, soy un mineral. Mi mente es la mente de un mineral, porque solamente me dedico a existir. Pero no tengo un propósito como tal, no estoy viviendo, mi vida no tiene sentido. Cada una de mis respiraciones debería estar conectada con un sentido. Cada una de mis respiraciones, al inhalar, sé por qué estoy aquí. Al exhalar, revalido mi conocimiento del por qué estoy aquí. Al exhalar y saber que estoy aquí, entonces sé hacia dónde voy y voy dando pasos y veo cómo se va abriendo la ruta hacia dónde voy, porque sé hacia dónde voy. Y al saber que estoy aquí y por qué estoy aquí, hacia dónde voy, pues también sé de dónde vengo. También sé de dónde vengo. Mi vida es una revelación constante. Es una revelación constante. Entonces, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué respiras tú? ¿Por qué te levantas cada mañana? Algunos pues porque me despierto y no me quiero quedar en la cama, pero ¿qué es lo que te hace vibrar? ¿Qué es lo que te hace vibrar? ¿Qué es lo que hace latir tu corazón? ¿Qué es lo que hace correr la pasión por tus venas? ¿Qué es? Y cuando tu propósito está conectado con el servicio, porque un verdadero propósito debe estar conectado con el servicio, porque si no, no es un verdadero propósito. Es un deseo egoísta, que es diferente. Pero un propósito es beneficioso. Un propósito es beneficioso. Sí. Bueno, estamos hablando de los propósitos positivos, porque puede haber alguien que diga, mi propósito es destruir, ¿sí? Y desde pequeño siempre haya pensado eso, mi propósito es destruir, y me siento feliz cuando destruyo. Bueno, también hay que decir que el propósito de cada persona depende de su estado de conciencia, depende de su evolución, depende de sus tendencias. El propósito de cada persona depende de su evolución. Pero es muy importante entender el propósito de nuestra existencia y si no lo entendemos, descubrirlo. Las causas por las cuales una persona no sabe su propósito, no está conectada con su propósito, ni siquiera sabe que tiene un propósito, pueden ser variadas. Sin embargo, siempre se tienen opciones en la vida y a veces, nuestra vida y nuestras decisiones afectan a muchas personas que dependen de nosotros. Y creo que hasta que tomemos el curso de nuestra vida de manera coherente con nuestros sueños y empecemos a tomar decisiones que permitan florecer nuestros talentos y pasiones, pienso que no lograremos tener un sentido de calidad de vida total. Y pienso que a la larga, muchos de los conflictos humanos, muchos de los problemas humanos, muchos de los fracasos en las relaciones humanas, se deben a que las personas no tienen un propósito y la ausencia de propósito afecta las relaciones, la ausencia de propósito. Y también la ausencia de propósito es una de las principales causas de insatisfacción laboral. Y el no tener un propósito en la parte laboral es no darte tiempo para reflexionar e investigar dentro de ti mismo los medios por los cuales puedes expresar mejor tu talento.
Y el tema es que cuando hablamos de talento y de propósito, también tenemos que decir que a veces la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos cuál es nuestro talento, ni siquiera sabemos cuáles son nuestras capacidades. Y es así, cuando uno le pregunta a una persona, ¿cuáles son tus talentos? Mucha gente se queda en blanco. Talentos. Sí, ¿cuáles son tus capacidades? Gente, capacidades. Y entonces las personas nos hacemos exámenes de conciencia, nos analizamos y no descubrimos ningún talento ni ninguna capacidad. Y la mayoría de nosotros siempre responde, oye, yo no tengo ninguna capacidad, ningún talento. No. Pero, ¿sabes? Estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Cada uno de nosotros es especial. Cada uno de nosotros trae algo especial. Trae algo especial. ¿Y cómo sé que cada uno de nosotros trae algo especial? Porque estamos vivos, porque estamos aquí. La vida humana es un don. La vida humana es un regalo. La vida humana es un obsequio. Lo que tú haces con este regalo, lo que tú haces con este don, lo que tú haces con este obsequio es tu decisión. Es tu decisión. El problema es que tus decisiones las tomas desde tu contenido mental, desde tus tendencias. Es decir, desde tu escasa evolución espiritual y conciencia tomas tus decisiones. Y eso hace que nunca te des cuenta del regalo que tienes en la vida humana. Que nunca te des cuenta de este extraordinario obsequio que tienes viviendo. Y ahí es donde yo creo que la reflexión, la contemplación, la meditación e incluso la visualización pueden ser herramientas poderosas para examinarnos en detalle y lograr encontrar una respuesta lógica sobre cuál es nuestro propósito en la vida, nuestro propósito humano, nuestro propósito laboral, ¿sí? Necesitamos eso para darle un sentido real a nuestra vida, encontrar nuestro propósito, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? O como podemos, como le dice un pastor cristiano que una vez leía, ¿cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿Cuál es el plan de Dios en tu vida? ¿Sí? ¿Cuál es el plan de Dios en tu vida? Solo hazte estas preguntas. O sea, ¿existimos sin una razón? Es como que si tú no tienes un propósito, si no estás conectado con ese propósito, si no sabes cuáles son tus dones, es como que tu vida hubiese sido un accidente. Sí, estás aquí por accidente, es lo que tú estás diciendo. Eso es lo que dice tu creencia. Cuando no tienes un propósito, es que tú estás aquí por accidente. Pero no, ninguno, créeme, ninguno está aquí por accidente. Ninguno es un accidente de la naturaleza ni el producto del Big Bang irracional. Existimos porque hay una razón para existir. Y estamos aquí porque hay una razón para que estemos aquí. Tenemos un propósito. Y sí, es verdad, tenemos una misión. Una misión. La misión es encontrarnos a nosotros mismos. La misión es conocernos a nosotros mismos. Y para eso lo fundamental es ir adentro. Eso es lo fundamental, ir hacia adentro. Pero después de que vamos hacia adentro, ¿cierto? Vamos hacia adentro. Luego tenemos una interacción con el mundo después de que vamos hacia adentro. Y también en la interacción con los demás nos encontramos a nosotros mismos. En la interacción con los demás también nos conocemos a nosotros mismos. O sea que también en las relaciones interpersonales estamos cumpliendo un propósito de vida. Las relaciones que tenemos no son por azar. Las relaciones que tenemos tampoco son accidentes del destino. Así como nosotros no somos accidentes del destino, las relaciones que tenemos tampoco son accidentes del destino, porque a través de las relaciones nos conocemos a nosotros mismos. A través de las relaciones nos encontramos con nosotros mismos y descubrimos muchas cosas de nosotros mismos. ¿Y por qué no? Si aprendemos a vivir
con una atención plena, con conciencia plena, realmente vamos a encontrar que nos expandimos a nosotros mismos, encontrándonos en el otro. ¿Sí? Cuando entendemos que estamos aquí por una razón, por un propósito y que nuestra misión es clara, nuestro destino es claro, entonces nuestras relaciones interpersonales cobran un valor extraordinario. Nuestras relaciones interpersonales cobran un valor extraordinario. Cada uno de ustedes es extremadamente valioso. Cada uno de ustedes es extremadamente especial. Y en este momento en que estamos compartiendo aquí, nos retroalimentamos mutuamente. Nos retroalimentamos y ese es nuestro propósito aquí y ahora. Encontrarnos juntos aquí, en este momento nos encontramos. Cada uno se encuentra a través del otro. O sea, las relaciones también son un medio para conocernos. Las relaciones también son una meditación. Cada conversación también es una meditación. Pero como siempre se expone, cuando nos sentamos a meditar, si no hemos alcanzado la entrega, si no entendemos qué es la meditación y no nos entregamos simplemente alejando nuestras expectativas y egos, entonces nuestra meditación se vuelve una meditación egoica. ¿Sí? Y entonces tú sales diciendo, me senté 1 hora, me senté 2, oh, jue madre, medité 1 o 2 horas, wow, increíble. Pero cuando tú te entregas absoluta y totalmente, el tiempo desaparece. La noción del tiempo. Se extingue el tiempo, porque te entregas a eso invisible. Ya. No hay pereza, no hay cansancio, no hay tedio en la meditación. Es un encuentro de amor. Es un encuentro de amor, porque es una cita con Dios. Y de igual manera, las relaciones son una meditación. Cuando tú estás en plenitud en una conversación, por ejemplo, el mayor regalo que tú le puedes hacer a esa persona y la mayor muestra de respeto y la mayor muestra de devoción a ese Dios interior que encuentras en esa persona, porque sabes que Dios está dentro tuyo. Si está dentro tuyo es porque está dentro de otro también. La mayor muestra de respeto y devoción que puedes hacerle a ese Dios es una absoluta atención. Escucha y observa. Absoluta atención. Entonces esa relación también es una meditación. Cada conversación es una meditación. Es extraordinario porque Confucio dice, cuando tú oras, le hablas y le gritas a Dios. Pero cuando tú meditas, escuchas a Dios. Escuchas a Dios. Así que si nuestras relaciones son una meditación, nuestras conversaciones son una meditación, ya esa diarrea mental y esa diarrea verbal de estar hablando tantas cosas, tantas sandeces sin sentido, de estar pensando tantas sandeces todo el tiempo, se extingue porque aprendemos a escuchar, encontrándonos a nosotros mismos a través del otro. Y ya no nos comunicamos, no conversamos para responder. ¿Sí? No oímos para responder, porque hay una enorme diferencia entre escuchar y oír, ¿no? Cuando tú oyes, simplemente oyes lo que te están diciendo, lo estás comparando, lo estás juzgando para responder y tú quieres imponer tu punto de vista y quieres entablar un intercambio de palabras y bueno, no entiendes lo que la persona te está diciendo, sino que lo estás juzgando. Pero cuando tú escuchas, tú solamente te pierdes en el momento. Te pierdes en el momento. Sientes la vibración de lo que estás escuchando. Conectas con el otro, de corazón a corazón, se genera la comunicación. Conectas con el otro realmente. ¿Sí? Y ahí se entabla una conversación sutil, un intercambio energético, una conversación sutil. Ahí hay una comunicación. Tú escuchas y estás cumpliendo tu propósito, ¿sí? Cumpliendo tu propósito en esa conversación, en la relación con esa persona, porque hay un propósito absoluto, conocerme a mí mismo como lo que soy, porque ahí sé por qué estoy aquí, de dónde vengo y hacia dónde voy.
Pero en la vida diariamente hay pequeños propósitos, ¿sí? Todos los días tenemos pequeños propósitos. Los encuentros con los demás son pequeños propósitos. No, lo sepamos o no, cada encuentro tiene una razón de ser. Entonces, en cada encuentro, tú tienes la posibilidad de realizar tu propósito o de negarlo. Tienes la posibilidad de realizar tu propósito o de negarlo, de afirmar tu existencia o de negarla, ¿sí? O sea, los pequeños propósitos están en armonía con el propósito absoluto, ¿sí? Con el propósito grande, gigante, los pequeños propósitos. Entonces, de tú entender cuál es el propósito de la existencia, de ahí emanan los otros pequeños propósitos y eso te dice a ti cuál es el estilo de vida que debes vivir o ni siquiera te dice, porque la interacción con tu propósito es silenciosa, es a la dimensión del alma, a la dimensión del espíritu, donde no hay lenguaje en palabras. Así que por sí sola tu vida se armoniza con el propósito fundamental y tu estilo de vida gira allá. Pero cuando tú estás inconsciente, vives en piloto automático todo el tiempo, en el ruido mental, todo el tiempo, juicio, ruido mental, perdido en ese laberinto, creyendo que tus pensamientos son muy importantes. Es la verdad. Pensamos todo eso, tenemos todos esos puntos de vista porque creemos que nuestros pensamientos son muy importantes. Vivimos en la autoimportancia personal porque creemos que nuestros pensamientos, nuestros puntos de vista, nuestras posiciones son muy importantes. Pero en realidad no son importantes. A nadie le importan. Te importa nada más a ti, a tu pequeño ego que se hace el centro del mundo. Pero ¿sabes de dónde es el centro tu pequeño ego? De tu mundo. ¿Y de qué tamaño es tu mundo? Del tamaño de tu egoísmo, del tamaño de tu arrogancia, del tamaño de tu soberbia es tu pequeño mundo. Entonces tú crees que los demás giran en torno tuyo como si fueran planetas y tú eres el sol, pero no es así. Esa es tu fantasía. Y ahí no estás cumpliendo el propósito fundamental de la existencia, porque el propósito fundamental de la existencia se cumple también en las relaciones. Entonces tú estás en esa conversación y ahí estás cumpliendo tu propio propósito y permitiendo que esa persona cumpla su propósito también, así no lo sepa, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esa persona de pronto? Desahogarse, exponerse, compartir. Pero tú estás claro que el propósito fundamental de la existencia es realizar tu naturaleza espiritual. Y vives en esa presencia viva. Entonces, ahí cumples tu propósito y afirmas tu existencia. Y en ese sentido, te aseguro que esa persona, después de cruzarse contigo, nunca volverá a ser igual. A nivel subatómico, subconsciente, energético, algo sucedió en esa persona. Algo. Y tú te encontraste en ella, porque gracias a ese instante lograste contemplar tu propia naturaleza y percibiste la unidad de la vida. Y cada encuentro es un encuentro con Dios. Cada encuentro es un encuentro con el universo. Cada encuentro te trae un mensaje del universo. Cada encuentro. En cada encuentro tú realizas el propósito de la existencia y permites que el universo realice su propio propósito a través tuyo. Porque ¿cuál es el propósito del universo? No sé si sabes cuál es el propósito del universo. El propósito del universo es unir y en esa unión expandirse. Es el misterio de la creación, la unificación para expandirse. Y ahí tú estás haciendo que el universo cumpla su propósito a través tuyo. Porque unes en lugar de dividir y expandes en lugar de contraer. Tú te expandes en cada encuentro, tú te expandes con cada respiración y permites que los otros se encuentren a sí mismos y se expandan también. Vas encontrando grandes tesoros a cada paso, con cada inhalación y exhalación. Realizas tu propósito de vida con cada inhalación y exhalación. Realizas tu propósito de vida.
Y el universo realiza su propósito a través tuyo. La creación entera realiza su propósito a través tuyo. Ese es el valor del propósito de la existencia. Y tú puedes vivir eso en las relaciones interpersonales. Incluso si la relación fracasa. Si la relación fracasa, si la relación termina, si la relación se destruye, hasta ahí llegó el propósito. En ese tránsito kármico, en ese destino individual, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque ya la persona tiene un camino diferente, ¿sí? Tiene un camino diferente, tiene un propósito diferente, que ojalá oremos porque cuando eso suceda, si tu relación se acaba, pues esa persona esté medianamente consciente para entender que debe encontrarse a sí misma en cada paso que da, ¿sí? Y tú, encontrar la validación de tu propósito en esa misma ruptura, como un ciclo que se termina dentro de los ritmos de la existencia. Pero cabe decir que en las relaciones interpersonales es siempre muy importante que haya una correlación vibracional siempre. Sería lo mejor. Pero en fin, necesitamos plantearnos una serie de preguntas hasta llegar a ese nivel de conciencia, a ese nivel de unión con los demás. ¿Sí? Y es lo siguiente. Necesito preguntarme constantemente, ¿quién soy yo? Esa es la pregunta fundamental de la existencia. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Cuando tú te planteas esa pregunta y exploras en esa pregunta, ¿sí? Exploras con concentración, con sinceridad, en esa pregunta, ¿quién soy yo? A medida que vas adentrándote en el abismo de esa pregunta, las respuestas van llegando, pero no en términos intelectuales, porque nunca jamás la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Es un concepto. Nunca jamás la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Podría ser verbalizada, podría ser una teoría. La respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Es una experiencia, porque yo no soy un concepto, yo no soy una idea. Yo no soy un punto de vista, yo no soy una teoría, yo no soy una filosofía, yo soy una realidad. Yo soy una realidad y por lo tanto la realidad cuando se conceptualiza ya no es realidad, ya es un concepto, ya es simplemente intelecto, ya es simplemente una definición, pero cuando se experimenta la realidad, valga la redundancia, es una experiencia, es una experiencia, es una experiencia de despertar. ¿Quién soy yo? Es la pregunta fundamental que debo hacerme todos los días, todo el tiempo, en la que debo explorar y bucear cada vez más. Los pensamientos son transitorios, las emociones son transitorias y el cuerpo físico es transitorio. Pero yo existo, yo existo. Entonces, ¿qué es eso que existe? ¿Qué es eso que está diciendo yo existo? Esa es la exploración fundamental, la búsqueda fundamental. Y luego, cuando ya salimos un poco de la mística, porque esa pregunta es profundamente mística, profundamente metafísica, y la experiencia de la respuesta a esa pregunta es profundamente mística y metafísica también. Ya entonces, en el polo humano, aquí en la Tierra, debemos preguntarnos qué es lo que nos gusta hacer de verdad. ¿Qué es lo que nos gusta hacer? Y también preguntarnos en qué somos realmente buenos. Buenos, ¿sí?
¿En qué somos realmente buenos? O sea, ¿qué hacemos con eso que somos realmente buenos que marca la diferencia? Y también preguntarnos, ¿qué podríamos compartir con los demás en eso que somos súper buenos? Y también una pregunta muy interesante es, ¿para quién lo hacemos? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la vida, ya aquí, terrenal, secular, nos damos cuenta que la vida es un camino de emprendimiento. La vida es un camino de emprendimiento. A nivel social, a nivel del sistema, no nos preparan para ser emprendedores, no nos enseñan a ser emprendedores. Es más, regularmente nos promueven un estilo de vida de dependencia y no de emprendimiento, no de independencia. Regularmente cuando a una persona se le propone emprender, la gente se asusta y retrocede. Uy, no, emprender, uy, no. Porque emprender significa varias cosas. Invertir, significa atreverse, arriesgarse, ¿cierto? Y obviamente hay un margen de incertidumbre muy grande en el emprendimiento. Pero la vida misma es un emprendimiento. La vida misma es un emprendimiento. Cada mañana tú te levantas de la cama, ¿cierto? Te bañas, bueno, haces lo que sea, empiezas tu día y eso es un emprendimiento. ¿Cómo es un emprendimiento? Bueno, tienes una energía en tu mente impresionante, ¿cierto? Pensamientos, ok. ¿En qué inviertes tus pensamientos? Eso es emprendimiento, porque toda inversión da frutos, ¿sí? Toda inversión da frutos. Y cuando no dan frutos, la ausencia de frutos también es un fruto de la inversión. Entonces, ¿en qué estás gastando tu pensamiento o lo estás invirtiendo? ¿Sí? Tus emociones, ¿qué estás haciendo con tus emociones? ¿Sí? ¿Tus emociones están desparramadas y descontroladas o las tienes enfocadas? Las estás invirtiendo. Con tu cuerpo, tu energía. ¿Estás invirtiendo tu energía biológica, tu energía física? ¿Cómo inviertes tu energía física? Bueno, alimentación sana, saludable. ¿Cómo debería ser una alimentación saludable en la mañana? Deberías tomarte una buena taza de agua caliente con limón para desintoxicar y eliminar las toxinas de la noche y del día anterior. Tal vez tomarte un batido después, un batido de vegetales, ¿cierto? Luego tomarte un vaso con agua. Después comer fruta, podría ser, ¿sí? Y luego ya comer una comida de sal, que no tenga mucho gluten y mucha grasa, por ejemplo. Eso es invertir en tu cuerpo. Eso es invertir en tu cuerpo. Eso es cuidar tu activo más grande. ¿Sabes cuál es el activo más grande que tienes en este plano terrenal? Tu cuerpo físico. Y por eso debes mantenerlo saludable. El día que tú pierdes la salud del cuerpo físico, te fregaste. El día que pierdes la salud del cuerpo físico, no. Hay que cultivar el cuerpo físico, hay que invertir en el cuerpo físico, hay que respetarlo como templo que es. Entonces ahí estás invirtiendo cuando empiezas el día. Esa también es una inversión. Esa también es una inversión. Y cuando tú cuidas tu cuerpo, estás ayudándote para el cumplimiento de tu propósito en la vida. ¿Sí? Cuando cultivas tus emociones, te desintoxicas emocionalmente, también estás colaborándote para el cumplimiento de tu propósito en la vida, porque tú bien descontrolado emocionalmente, ¿qué puedes hacer? Y cuando depuras constantemente tu mente, controlas tus pensamientos, inviertes tus pensamientos, construyes con tus pensamientos, también estás colaborando con el cumplimiento de tu propósito. También. Entonces, todo el tiempo estamos invirtiendo. Todo el tiempo estamos emprendiendo cosas. Todo el tiempo estamos emprendiendo, lo sepamos o no. Todo el tiempo somos emprendedores, todo el tiempo. Entonces, hay que entender algo muy interesante y es,
que el emprendimiento de vida del que acabo de hablar está relacionado siempre con el servicio a los demás. Está relacionado siempre con el servicio a los demás. Recordemos que el propósito mismo de la existencia, del universo, de la creación, es unificar y expandir. ¿Cómo unificamos? Cuando damos de verdad. Cuando servimos, unificamos. Cuando damos y servimos, también expandimos. Pero el dar y el servir debe ser auténtico. ¿Qué significa auténtico? Debe ser sin esperar nada a cambio, sin esperar retribución, sin esperar las gracias y sin esperar que nos tomen una foto para subir las redes sociales y mostrar cómo somos de serviciales y cómo estamos dando, ¿no? Cómo llevar el celular y montar en Facebook todo lo que hemos hecho en la pandemia, montarlo en Instagram, cómo alimentamos a los que no tienen y todo eso, no. El servicio es anonimato. Se hace en anonimato, el dar se hace en anonimato. Y no solamente estamos dando cosas materiales, no solamente servimos cuando damos cosas materiales, sino que, como lo acabo de decir, el emprendimiento humano es el cumplimiento del propósito divino. Entiéndase muy bien. El emprendimiento humano es el cumplimiento del propósito divino. Todos tus pensamientos deben ser para el bien de los demás. Todos tus pensamientos. En tus pensamientos nunca deben haber pensamientos de juicio, pensamientos de orgullo, pensamientos de envidia, pensamientos de soberbia, pensamientos de agresión, de crítica, de habladuría, de cotilleo hacia alguien o algo. Nunca, nunca. Ni siquiera al presidente, ni a los políticos, ni a los actores, ni a los cantantes, nada. En tu mente solo debe haber bondad. Y tu pensamiento debe existir para beneficiar a los demás. Beneficiar a los demás realmente. Ahí con tu mente estás cumpliendo el propósito del universo, el propósito de la existencia. ¿Qué es? Recuérdalo muy bien. El propósito del universo, el propósito de la existencia es unir y expandir. Ahora, con tus emociones. Nunca debes sentir ira, rabia, rechazo, rencor, animadversión, resentimiento hacia ningún ser vivo. Tus emociones deben ser para beneficiar a todos los seres sintientes, a todos los seres sintientes. Si no es así, entonces tienes que hacerte un detox emocional y tus acciones deben ser para beneficiar a todos los seres. A todos los seres. Ahora, tú puedes fusionar las tres. Tú puedes fusionar las tres y realmente vivir en una conciencia de unificación y de expansión, que es una conciencia de servicio continuo las 24 horas para los demás. Hay personas que cuando escuchan hablar de esto dicen, no, eso no es ningún servicio, eso es una tontería. Pues es muy fácil yo sentarme en mi casa a pensar bien de los demás. ¿Eso qué servicio es? Pues ese obedece a un muy profundo desconocimiento de las leyes espirituales y obedece a un muy profundo desconocimiento de la naturaleza esencial de todo lo que existe, que es uno. Todo está conectado. Y si no lo vemos así, si no lo entendemos así, es a causa de nuestra profunda ignorancia. Si yo estoy en casa y estoy pensando mal de una persona, estoy yendo en contra del propósito del universo, en contra del propósito de la existencia. Y estoy yendo en contra de mi propio propósito y estoy además agrediendo a esa persona. Así yo estoy en mi casa pensando, solo pensando, desgraciado, gran hijo de tantas, lo odio, bla, 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 bla. Estoy haciendo toda esa cantidad de cosas. Pero estoy en casa y la persona me ha herido, me ha hecho 10,000 cosas, ¿no? Comprendo que a través de las malas acciones de esa persona hacia mí, el universo me está diciendo que debo trabajar más en mí. ¿Te das cuenta? En lugar de yo señalar a esa persona, lo que el universo me está diciendo es, si tú percibes el mal afuera, es porque falta trabajo adentro para que puedas realmente llegar a unir y expandir
que solo percibas la unidad de la vida, ¿sí? La unidad de la vida. Cuando tú ves el mar, tú ves olas que son muy furiosas y olas que son muy tranquilas, pero las olas furiosas y tranquilas son parte del mar. Cuando esa persona te agrede, tú descubres, esta es una ola agresiva, pero es parte de la conciencia universal. Solo que no lo sabe. La persona actúa desde su inconsciencia, desde su ignorancia, desde su experiencia de separación, desde su conciencia egoica. Actúa como puede actuar. Ahora, tú ya conoces el propósito de la existencia. La existencia busca cumplir su propósito a través tuyo. Esa persona no está colaborando con el propósito de la existencia ni con su propio propósito. En lugar de enojarte, tú reflexionas todo eso, ¿no? En lugar de enojarte, de ti debe emanar compasión, porque la persona está siendo víctima de sus propias ilusiones, de sus propias proyecciones. Hasta que evitemos o dejemos de buscar culpables afuera, hasta ese día sufriremos y encontraremos paz dentro. Entonces, observamos eso. Y estoy en casa y en lugar de pensar mal de esa persona, pienso bien. Que tenga todo lo que necesita, que tenga alimento, que tenga salud, que tenga paz, que encuentre la felicidad, que su camino esté lleno de flores, que no tenga problemas en su vida, que le vaya muy bien. Y lo mezclo con el sentir. Mientras lo estoy pensando, emano compasión, emano bondad hacia esa persona. Y mi cuerpo físico es el instrumento a través del cual estoy realizando eso, o sea que mi cuerpo físico también está en acción, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo? Estoy beneficiando a esa persona, ¿cierto? Pero ¿cómo lo estoy haciendo? No con una conciencia egoica, oh, estoy aquí beneficiando a esa persona porque soy muy bueno. No, eso sería un acto negativo y por ende egoísta. No, simplemente transformo eso. Comprendo que no quiero ser parte de la división, no quiero ser parte de la división, no quiero ser parte de la separación. Quiero colaborar con el propósito universal, no quiero seguir cerrándome al propósito universal. Porque entre otras cosas, si tú no eres parte de la solución, eres parte del problema. Y todo lo que es un problema es borrado del mapa. Sí, todo lo que es parte del problema es borrado del mapa. Cuando tú tienes un problema, lo quieres solucionar. Cuando el río está corriendo y las piedras no lo dejan, el hombre empuja con más fuerza y lleva las piedras por delante. Entonces, si tú no eres parte de la solución, eres parte del problema y como problema vas a ser borrado del mapa. Es la realidad. Entonces, tú colaboras con el propósito de la existencia y beneficias a la otra persona. Listo. Ya, beneficias a la otra persona. Y sientes gratitud, porque además esa persona con su maltrato hacia ti te da la oportunidad de practicar. Gracias, fulano de tal, por darme la oportunidad de practicar. Puedo practicar la paciencia, puedo practicar el amor, puedo practicar la bondad. Oye, ¿tú cómo vas a tener oportunidades para crecer en amor si no sufres? Entonces, todo tiene un propósito. Y si tú tienes un propósito, pues todo colabora con tu propósito. Así que tienes que estar muy agradecido con la gente que te maltrata. Muy agradecido con la gente que te abandona, con la gente que te traiciona, con la gente que no te quiere, muy agradecido porque te dan la posibilidad de practicar y de afirmar tu propósito y de trabajar en tu propósito y colaborar con el propósito de la existencia y abrirte para que el universo cumpla su propósito a través tuyo. Y así tú eres parte de la misma expansión de todo lo que existe. Tú te expandes en lugar de contraerte. Te expandes. Sientes cómo todo se expande dentro de ti en dimensiones extraordinarias. Pero es práctica, disciplina, trabajo, esfuerzo, voluntad, día a día. La voluntad de transformarme, la voluntad de estar más cerca de eso, la voluntad de crecer, la voluntad de ser una persona diferente a la que era ayer. Yo te pregunto, ¿qué diferencia hay entre la persona que era ayer, que eras ayer, y la persona que eres hoy? ¿Qué diferencia hay? Si no hay diferencia entre la persona que eras ayer y la persona que eres hoy, ojo con eso. Grave. Si no eres mejor que lo que eras ayer, grave. Si no eres más amoroso,
si no eres más bondadoso, si no eres más compasivo, si no eres más altruista, si no eres más servicial. Mientras tú sigas pensando como si fueses el sol de tu pequeño sistema solar, no habrá expansión posible para ti, ¿no? Y no estarás cumpliendo el propósito de la existencia. Todos los grandes maestros espirituales nos han dado un ejemplo de vida muy grande. Su propia vida es su propósito, su vida es su mensaje, su vida es su mensaje, sus acciones son su mensaje. Eso es. Entonces, el propósito está conectado con el servicio. Y servir es beneficiar, ¿sí? Beneficiar. Y cuando tú empiezas a practicar el beneficiar a los demás, comprendiendo tu propósito, tu corazón se vuelve más compasivo y más amoroso. Más compasivo y más amoroso siempre. ¿Sí? Entonces, si tú, por ejemplo, vas a tomarte un vaso con agua, repito, hay gente que no entiende esto y piensa, no, pues cualquiera lo puede hacer, pues yo puedo imaginar cualquier cosa, pero estamos hablando de purificar la mente, de purificar las emociones y de usar esta experiencia de vida para la expansión de todo lo que existe. Porque nosotros estamos en cada cosa. Tú estás respirando acá, tú inhalas y créeme que al inhalar estás inhalando a la creación entera, porque toda la creación, lo sepa o no, toda la creación, lo sepa o no, colabora con la energía que absorbes al inhalar. O sea que cuando inhalas, inhalas a la creación. Y cuando exhalas, tú das a la creación. Date cuenta de esto. Cuando inhalas, inhalas y recibes de la creación. Y cuando exhalas, tú das tu creación. Das al universo. Tú recibes todo lo del universo al inhalar y luego tú compartes tu universo interno con el externo en un proceso de retroalimentación. No me vengas a decir entonces, no me vengas a decir entonces que tu existencia no influye en el universo. No me vengas a decir eso. Es la realidad. Y si no lo entiendes, ya es un tema de evolución espiritual. Entonces tú te tomas el vaso con agua y cuando estás tomándote el vaso con agua, estás vibrando en amor. Estás vibrando primero en amor hacia el agua, que es un conductor universal y por lo tanto un ser vivo. Tú estás irradiando gratitud hacia el agua y al mismo tiempo estás irradiando vibracionalmente que todos los seres puedan tener lo que necesitan, que todos aquellos que no tienen agua puedan encontrar agua, que no le falte nada a ningún ser, que todo el universo vibre en amor. O sea, tú estás todo el tiempo en eso, emanando, 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 emanando. Estás en una vida de entrega. Todo el tiempo estás entregando, todo el tiempo estás entregando, todo el tiempo estás dando, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo estás dando, estás entregando tu energía, tu energía. Recuerda esto que te dije ahora. Cuando tú inhalas, recibes del universo toda su información, toda su energía, toda su historia, todo su impacto, lo recibes al inhalar. Y cuando exhalas, tú entregas tu universo al universo externo. Tu universo interno lo entregas, tu energía, tu creación, tu vibración lo entregas. Entonces entiende que la realización del propósito de la existencia es algo muy profundo. Y que cada minuto tú estás o viviéndolo o negándolo. Así que creo que no hay un proyecto más importante, no hay algo más fundamental que conocer y descubrir y vivir en el propósito de la existencia.
Un feliz día para todos. Muchísimas bendiciones y que podamos caminar en el sentido de la realización, descubrimiento y vivencia de nuestro propósito de vida.